Bueno, buenas noches. En esta convocatoria de Paraclima y Crehuen nos encuentran en nuestras redes @paraclima.neuquén y @somoscrehuen. Les damos la bienvenida a nuestro curso online de calefacción y calderas. Bien, este es nuestro equipo docente que se va a empezar presentando en este momento con Karina. Buenas noches a todos, ahí estoy, me veo. Bueno, me presento, soy arquitecta, hace más de 20 años que me dedico a lo que es la termomecánica, comencé con la calefacción en una empresa que lamentablemente ya no está más, después seguí estudiando, el día de hoy también sigo estudiando, digo la termomecánica porque también toco el aire. Y lo que nos juntamos con Federico y con Lucas, cada uno dijimos, bueno, vamos a reunirnos, vamos a contar experiencias, porque más contamos errores que cometimos que nadie quiere que cometan, experiencias de obra, hago proyectos propios y de terceros, estoy en obra, y la verdad es que vengo a contar eso. Imagínense, mi docente fue Néstor Cuadri, que no sé si lo conocen, es el ingeniero madre de la calefacción, es el único referente en Argentina que uno puede tener en cuenta. Y tengo esa teoría porque con él estudié, pero gracias a los años también tengo la práctica, y eso es lo que venimos a. No es un curso, chicos, de escucharme todo el día hablar, o a Lucas o a Fede, sino dinámico, ¿cierto? También dudas, vamos al taller con Fede, que sea lo más ameno posible, y quienes no están en la parte de termomecánica, de calefacción, incorporar esta nueva herramienta, porque a veces pasa en obra que ustedes están poniendo un split, che, ¿sabés quién hace radiadores? ¿Sabés quién hace? Entonces es un límite muy finito, y lo bueno es pasarlo, ese límite, con conocimientos, porque si hay un error después, la mayoría de acá deben ser sus propios jefes, nos quemamos y no es la idea. Así que bienvenidos y gracias por confiar en nosotros. No sé si quiere hablar. Gracias, Cari. Bueno, paso yo a presentarme. Mi nombre es Federico Páramo, yo soy de Neuquén Capital. Tenemos la empresa Paraclima, que brindamos servicio técnico en general en todo lo que es climatización, y a poco fuimos creciendo y nos metimos en la parte, junto con Crehuen, también empezar a dar capacitaciones, tanto presencial como online. Así que estamos, como dice Cari, entregando todo nuestro conocimiento para poder facilitarles a ustedes el inicio en este rubro, dándole herramientas para que puedan insertarse, ¿sí? Así que, bueno, los esperamos que puedan confiar en nosotros, sabiendo que vamos a dar lo mejor de nosotros para que ustedes realmente aprendan, junto con bancos de prueba y inversión acá para que ustedes puedan entender de la mejor manera cómo trabaja una caldera, cómo armar un proyecto, cómo poner en funcionamiento un proyecto. Chicos, hasta les contamos cómo dirigirse, la verdad van a ver el proceso, ¿cierto, Fede? Cómo dirigirse al cliente ante un inconveniente, cómo actuar, qué ¿Cómo decir, cobrarlo? la verdad. Exacto, la idea es esa, cobrarlo, ¿cierto? desde dónde encararlo, qué cuidados tengo que tener antes de tocar una caldera, ya sea seguridad, de cuidarnos nosotros, porque muchas veces vamos a una caldera, no la probamos y ya nos pusimos a trabajar de antemano y cometimos el primer error, que es no probar una caldera antes de ponerte a trabajar. Bueno, todos esos detalles, todo lo que a nosotros nos pasó en la calle, te lo trasladamos a vos para que no te pase. Exacto. Cómo tratar al cliente, qué decir, qué no decir, eso es lo importante, porque el trato hacia el cliente es fundamental, así que eso lo vamos a compartir. Gracias, Fede. Muchas gracias, Lucas. Bueno, quien les habla, mi nombre es Lucas Bertera, estoy en climatización desde hace ya 25 años, trabajé en una empresa referente de calefacción 20 años, y ya desde hace casi 2 años estoy en este proyecto, en conjunto con Karina, con Crehuen, dando capacitaciones online con Federico en nuestro segundo año. Cuando nos juntamos, algunas de las premisas era, bueno, vamos a hacer algo, como dijo Karina, dinámico, como dijo Fede, con experiencia de calle, y por supuesto con
conocimiento, ¿no? Todo ese combo es lo que tratamos de volcar y a veces nos quedamos cortos con el material, a veces nos quedamos cortos con lo que queremos dar, pero siempre estamos predispuestos a escuchar y a tratar de dar la mejor respuesta posible. Así que, más allá que son mi compañera y mi compañero, les puedo afirmar que acá hay un gran equipo de trabajo. Así que Sin duda. se los queremos transmitir y esperamos que ustedes se lleven mucho más de lo que vinieron a buscar. ¿Sí? Si no Así lo que, decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? si no nos queremos... No, tenemos gente que lo sabe. Yo estoy seguro que acá hay gente que lo sabe, que ya tuvo cursos con nosotros de otro índole y están apostando de vuelta a nosotros porque saben que quedaron conformes. O sea, Gracias, sí, por eso, realmente gracias. Así que bueno, cerramos esta parte de presentación y ya nos metemos directamente con el material, que tenemos un montón de cosas para ver, pero un montón en serio, ¿no? Bueno, hoy es 8 de abril, comenzamos martes y jueves de 20 a 21:30 más o menos, cantidad 10 clases. ¿Sí? Esto es el resumen. Acá nos preguntaban dónde se pueden anotar, dónde pueden contener más información. Nuestro WhatsApp, que se llama Aula Clima, ahí se pueden contactar, tanto el QR como el teléfono directo, van a contactar directamente a nosotros, ahí les vamos a dar información, bueno, todo lo que corresponde a la inscripción y costos del curso. Así que para quienes no están inscriptos todavía, esta es la invitación a que lo hagan. Bueno, esta es nuestra primera clase número 1. Así que nosotros la hemos denominado Ciencia y Calefacción. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver básicamente cuestiones sobre todo de ciencia y sobre todo de física. Vamos a hacer un pantallazo sobre cuestiones de física que impactan directamente en nuestro sistema de calefacción por agua. ¿Saben? Antes, Lucas, discúlpame, antes que empiece, Sí. ¿saben por qué decimos, uy, qué pesado, me vienen con esto, qué me importa la física? ¿Por qué le decimos, chicos? Porque uno cuando tiene que hablar con el cliente, con el arquitecto, con el director de obra, tengo que manejar un lenguaje. ¿Por qué pones el radiador? Ahí porque quiero, porque el piso, ahí, no. Hay una justificación técnica y un lenguaje técnico que queremos que aprendan en este curso. Chicos, cómo hablo y cómo me desarrollo en la obra es importantísimo. Le tengo que explicar al cliente, le tengo que explicar al director de obra, al arquitecto, al ingeniero. Y es fundamental saber este ABC de la calefacción y ya incorporar este lenguaje técnico que hace de la diferencia en obra a un instalador. A la gente le gusta que le expliquen, que tengas un fundamento técnico. Ay, ¿por qué este radiador ahí? Ay, porque no. Eso es lo que queremos que aprendan. A incorporar este lenguaje, que es importantísimo, que el cliente sepa que todo tiene una justificación técnica. Entonces dicen, ¿y qué muchos, porque no es el primer curso, ya damos, che, y las caritas, uno, ¿qué empieza con el calor? ¿Qué me importa la física? No, es importantísimo porque, ¿por qué va el radiador ahí? ¿Por qué el piso lo pongo cada 15? ¿Por qué la ubicación tiene de base tiene esto? Por eso empezamos por esto. Gracias, Lucas. Todo lo contrario, gracias a vos, Cari, y como vamos a apoyar lo que decía Cari, vamos a ver principios básicos, ¿sí? Que nos impactan directamente en los sistemas. Con esta lógica, como dijo Karina, ganamos lenguaje, ganamos términos y también ganamos lógicas de trabajo de los sistemas. Bueno, si nos metemos en calor, ¿con qué nos vamos a encontrar? Primera instancia, el calor es una energía térmica. Es una energía. Y como tal energía, tiene traspasos, tiene movimiento. Fíjense lo que nos definen, cuál es la definición de calor, que es la cantidad de energía en el tiempo. Otra forma de verlo es el tránsito de la energía por los cuerpos. Vamos a ver diferentes maneras de transferencia de calor. Ahora bien, las unidades que vamos a utilizar, que son, seguramente las conocen, las kilocalorías hora y los kilowatts. Históricamente, y sobre todo en la normativa argentina, se habla de kilocalorías, pero ya hay toda una fuerte
tendencia, sobre todo que viene de Europa, empezar a hablar en kilowatt. ¿Por qué? Porque también es otra unidad de energía que nos permite después comparar las energías, por ejemplo, de dos equipos que son completamente disímiles, como una caldera y un aire acondicionado, en donde tienen principios de trabajo completamente diferentes, pero estamos hablando de energía y de calor en esos sentidos. Así que siempre que hablamos de calor es cantidad de energía en el tiempo, por eso son las kilocalorías hora, pero también es el tránsito, es el movimiento del calor de un cuerpo a otro. ¿Y qué es una caloría? Es la energía necesaria para elevar 1 grado centígrado 1 gramo de agua. O sea, yo tengo 1 gramo de agua, para elevarlo 1 grado centígrado, eso es la cantidad de energía que se necesita, 1 caloría. Fíjense que es todo relativo, ¿sí? No hay una definición tan exacta. Lo mismo que es la temperatura, porque ¿cuál es la diferencia? Es el nivel de energía instantáneo. Es lo que yo mido en ese momento. Fíjense que la temperatura puede variar, ¿sí? Si nosotros tenemos algo que sacamos del horno, con el tiempo se va a enfriar. Entonces lo que vamos midiendo es la temperatura, es la energía en el tiempo. Instantáneo, quiere decir, en ese momento. Entonces, si sacamos algo del horno, al minuto va a tener una temperatura, a los 10 va a tener otra. Entonces estamos midiendo la energía en ese momento, en el instante. Esa es la diferencia con el calor, que el calor es movimiento. ¿Y cómo se transmite el calor? De un cuerpo que tiene más temperatura a otro que tiene menos temperatura. Simple. Yo pongo dos cuerpos, uno con temperatura y el otro sin, el calor va del que más tiene al que menos. Por eso que hablamos de movimiento de energía entre cuerpos. Ahora, vamos a ver con este ejemplo las 3 formas de transmisión de calor que conocemos. Una es la conducción. Fíjense que es el calor que va de un cuerpo directamente a otro. Después tenemos la convección, que es con un fluido. El calor se mueve a través de un fluido, en este caso agua. Y después tenemos la radiación propiamente dicha, que es la que notamos, por ejemplo, a distancia con la mano. Esas 3 formas son en que se mueve el calor entre los cuerpos. Bueno, vamos a ver cada una. Vamos a hablar de conducción. Acá hay un contacto directo. El calor va de un cuerpo a otro de un contacto directo. Y digamos, ¿y dónde encontramos en los sistemas de calefacción calor por transferencia de calor por conducción? Bueno, lo más simple de todo, por ejemplo, una pared. En una pared, el calor atraviesa el cuerpo de la pared, ¿sí? Ya sea que tenemos varias capas, ¿no? Podemos tener ladrillo, pintura, revoque, pero toda la pared es un cuerpo en donde el calor va de donde más hay a donde menos hay. Entonces, si nosotros estamos trabajando en invierno, ¿dónde va a haber más calor? En el interior de la casa, y ese calor se va a transportar por conducción a través de la pared al exterior. Esto es muy simple de ver, y lo vamos a ver más en detalle en la clase que viene, que vemos balance térmico. Esto es una termografía de una casa. Lo ven, es muy evidente, quiero decir. Los colores que son más llegando al rojo, al naranja, al amarillo, es calor. Entonces, fíjense cómo está saliendo calor desde el interior de la casa al exterior, a través de las paredes, por transferencia de calor, que se llama conducción. Entonces, en un cuerpo, o en dos cuerpos que están pegados entre sí, el calor va directo de un cuerpo a otro, por contacto, y eso es el calor, la transferencia de calor por conducción. Y en nuestro sistema de calefacción lo vemos porque se va, por ejemplo, el calor a través de las paredes, de los techos, de los pisos, de las mismas ventanas. La otra forma de transferencia de calor que veíamos en la pava o en la olla adentro era la convección. Entre los dos cuerpos, uno tiene mayor temperatura que el otro, hay un fluido. En el ejemplo de la olla, el fluido era el agua. Ahora, ¿y en la calefa qué pasa? Bueno, fíjense que el radiador tiene mal puesto su nombre, en primer punto, porque su calefacción es principalmente por convección. El radiador está transfiriéndole calor al ambiente a través de convección natural. Entonces, cuando nosotros, esta animación que viene la vamos a ver muy seguido, porque es cómo trabaja el sistema de calefacción. Ahora nos vamos a centrar en la convección, después vamos a entrar más en detalle. Pero acá tenemos una caldera que envía agua con temperatura a través de un circuito cerrado a un radiador, el famoso mando, el famoso retorno.
Pero lo que nos vamos a centrar ahora, que nos interesa, son estas flechas que representan la convección de aire en la instalación. El radiador le está transfiriendo calor al ambiente a través del aire que circula. Entonces, una transferencia por convección natural del aire, movimiento de aire. El aire pasa a través del radiador, toma temperatura, se hace más liviano, se eleva, cuando se enfría cae. Obviamente es un movimiento de aire muy sutil, ¿sí? Esto no lo vamos a hacer, no vamos a sentir movimiento de aire en un sistema por radiadores, pero esa es la forma en que calefacciona. Y el tercer caso es la radiación de calor. Sería como un electromagnetismo. Fíjense, un ejemplo podría ser cuando acercamos la mano a un radiador, cuando acercamos la mano a algo que está muy caliente, que no lo tocamos, pero ya sentimos ese calor. Eso es radiación de calor. Y en nuestro ámbito, que es la calefacción por agua, ¿cuál es el ejemplo más simple? El piso radiante. Cuando nosotros veamos piso radiante, vamos a ver que el calor va a tomar primero todo el paquete constructivo, va a tomar calor para después radiar ese calor al ambiente. Entonces, cuando nosotros vemos el sistema de piso radiante trabajando, trabaja por radiación de calor, por eso lo vamos a ver más en detalle cuando veamos piso, pero el piso radiante va a calefaccionar hasta los 2 metros de altura aproximadamente. Después, arriba de esa altura ya no calefacciona. Y esa transferencia de calor es por radiación. No hay contacto, no es de cuerpo a cuerpo directo, sino que es algo que sentimos, es sensible, como yo les decía, cuando nos acercamos con la mano a un objeto que está muy caliente. Ya tenemos esa sensibilidad, esa radiación de calor. Así es como calefacciona el piso radiante. Entonces, fíjense cómo vimos las 3 formas de transferencia de calor que hay: conducción, convección y radiación, pero las vemos aplicadas a los sistemas de calefacción. Entonces, empezamos a entender cómo se mueve el calor en nuestra vivienda. Cómo se pierde por conducción a través de las paredes, los techos, los pisos, las ventanas, al exterior. Cómo, por ejemplo, el radiador calefacciona por convección y el piso radiante, como lo dice su nombre, valga la redundancia, por radiación. Las 3 formas de transferencia de calor aplicadas a nuestro sistema de piso radiante, de radiadores y de calefacción en general. Cerramos la parte de energía con esta equivalencia. 1000 kilocalorías hora equivalen a 1,16 kilowatts. Entonces, cuando ustedes tengan que hacerla, acá tienen la conversión aproximada, ¿sí? Entonces, 10.000 kilocalorías van a ser 11,6 kilowatts. Están muy cerca. Sumo, Lucas, Sí, Cari, dale. discúlpame, suma esto, porque antes, hace muchos años, era todo, la unidad de medida de la calefacción era en kilocalorías hora, pero ahora se está utilizando muchas calderas, muchos manuales, pero ustedes dicen, che, Karina, yo el balance térmico que tengo me da en kilocalorías hora, pero la potencia de la caldera está en kilovatios, entonces, por eso damos esta relación de unidades de medidas, porque ahora se están utilizando las 2. Bien. Sí, es importante tener en cuenta que los equipos de calefacción y los de aire también ya están viniendo en kilowatt. Sí, los de aire también, sí. Digamos que en ese sentido es importante saber esta conversión. Bien. Y cerramos con esta pregunta. ¿Existe el frío? Voy a escribir la pregunta en una encuesta y la vamos a alargar ahora, así pueden votar y vamos viendo qué pasa. Bien, para los que están en computadora o en teléfono, hay un iconito que es un triangulito que está formado por un triángulo, un cuadrado y un redondel. Lo aprietan ahí y ahí pueden votar si existe el frío. Vamos con 2 opciones, sí y no. No hay lugar para tibios acá, ¿eh? ¿Existe el frío? ¿Sí o no? Vamos 5 votos. Somos 95 conectados. Vamos. Hay que jugarse, vamos. Hay que votar, hay que votar.
pueden hacerlo en el chat, pero también si lo hacen por la votación mejor. ¡9 votos! ¡11 votos! Vamos, somos 95. Los queremos ver. Está flojo. Hay miedo, hay miedo. No, acá se pensaron que ponían una peli y no iban a hacer nada. Vamos, 15 votos. Para votar, abajo a la derecha hay unos puntitos que son las herramientas. Entrás a las herramientas y te va a aparecer la parte de encuestas, que tiene un círculo azul. Entrás y ahí vas a poder responder. Bien, Fede, ahí por la indicación. Muchos están votando por el chat directamente. Claro, no cuenta por el chat. Vamos con la encuesta. 32 votos. El tercio está votando. Por favor. Al lado Somos del 93 candadito, personas. chicos, los que están en compu, al lado del candadito. Exacto. Abajo a la derecha está un candado. Después hay 3 puntos que forman un triángulo. 40 votos. En celu también tenés que encontrar el iconito. Votan y ponen la respuesta en el grupo de WhatsApp. No, chicos, acá ponen la respuesta en el grupo de WhatsApp. Bueno, 46 votos. Cerramos la encuesta. Se cierra. Cerramos. Finalizamos. Bueno, tenemos de 49 votos, 33 pusieron que no y 16 pusieron que sí. ¿Hay una respuesta? Claro que hay una respuesta y la respuesta es: no existe el frío. El frío es la ausencia de calor. Fíjense que todo lo que fuimos hablando era cómo se mueve el calor entre cuerpos. Nunca dijimos cómo se mueve el frío. Siempre lo que vamos a notar es que el frío es la ausencia de calor. Muchas de esas respuestas estuvieron en el chat, así que fantástico. Así que esto nos tiene que quedar claro. El frío es la ausencia de calor. Bueno, seguimos y nos metemos con el agua. Pues nosotros estamos trabajando en sistema de calefacción con circulación de agua. Tenemos que hablar del agua, no nos queda otra, ¿sí? Recuerden que estamos en la primera clase, ciencia y calefacción. Por supuesto que vamos a encontrarnos, primero hacemos un breve repaso de 5º grado más o menos, así que seguramente todos se acuerdan porque eso fue hace muy poco tiempo. 3 estados, básico, hay más, no nos vamos a meter con otros, vamos a ir con los que tenemos en la vida cotidiana. Sólida, agua sólida, 0 grados o menos, líquida, temperatura ambiente, arriba de 0 grados, por supuesto, y vapor, 100 grados, a veces menos, pero llegando ahí vamos a dejarlo en 100 grados. Ahí tenemos los 3 estados de los sistemas de calefacción por agua. Según las condiciones, nos podemos encontrar con los 3. Obviamente, el más común y el que pretendemos que esté siempre es agua en estado líquido. Pero nos puede pasar por congelamiento que se solidifique. O nos puede pasar por alguna falla en el sistema que se genere vapor. Pero nuestra intención es que siempre sea agua líquida, por supuesto. 2 cuestiones. Cuando un cuerpo se enfría, se contrae. Cuando un cuerpo toma temperatura, se expande. Ajá. Pero ¿qué pasa con el agua? Se expande en los 2 momentos. Tenemos más volumen cuando se solidifica, cuando se forma hielo y cuando se forma vapor. Aumenta de volumen, ¿sí? Esa es una característica del agua. Esto para los del sur lo saben. Si se congela el agua, aumenta su volumen y rompe cañerías. Nos contaban en Río Grande, en la época de la pandemia, temperaturas de 20 grados bajo cero durante 10 días, 2 semanas, las 24 horas. Y bueno, se rompieron muchos caños. Entonces, esa es una de las cuestiones. El agua cuando se congela aumenta su volumen. Por eso esto también para el sur. Fíjense que a veces usamos, en las canillas se usan estos sistemas anticongelamiento, que es un sistema que gotea y ese movimiento hace que el agua no se congele. Para aquellos que están en climas muy fríos y a veces las viviendas están, o los sistemas de calefacción están mucho tiempo apagados, ¿qué utilizamos? Anticongelante en el agua, ¿sí? Para evitar justamente esto, que el agua se congele, aumente su volumen y rompa algún punto de la instalación. Esto también, si ya trabajan con plomería, saben que los sistemas que transportan agua caliente tienen expansión.
Acá están generando, se están dilatando, entonces se generan movimientos. Esto es muy común. Por eso, las calderas, que esto después lo vamos a ver más bien en detalle, pero nosotros lo que estamos haciendo es mostrándole fenómenos físicos y asociándolos con algo que hay en los sistemas de calefacción. Acá lo que estamos viendo es un vaso de expansión. ¿Qué hace el vaso de expansión? Bueno, es cerrado, tiene un diafragma en el medio y cuando el agua aumenta su volumen, compacta, comprime el aire que hay en la otra cámara del vaso. Cuando el agua se enfría, vuelve a su posición inicial, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante que es saber, tener en cuenta el concepto de la dilatación, de la expansión, porque esto nos pasa todo el tiempo en los sistemas de calefacción. Entonces nosotros en la caldera también nos encontramos vaso de expansión, y ahora vamos a ver otra cuestión, que es presión de agua, ¿sí? ¿Qué experimento tenemos acá? Una botella con 3 puntos de altura. La van a llenar con agua y le van a hacer tiene perforaciones en cada uno de esos puntos. ¿Para qué sirve esto? Para que tengamos conciencia del valor de la presión del agua, ¿sí? Cuando hablamos de columna de agua, ¿qué significa que haya una columna de agua en un sistema? Ahí lo que está haciendo después de las perforaciones va a tapar esos tres agujeros de la botella y va a llenar la botella con agua. Y vamos a ver la diferencia de altura de columna de agua entre cada punto. Entonces, ahí empezamos a tener nociones de presión de agua. Ustedes fíjense que en esta botella, que va a ser llenada con agua, cada uno de esas perforaciones que se hicieron está a diferente altura del nivel del agua. Y mientras más lejos esté del nivel del agua, en la perforación, más presión tiene de agua. Y acá aparece el concepto de columna de agua. Fíjense que a medida que el nivel va alcanzando a las perforaciones, disminuye esa presión. Porque donde está el nivel de agua nos va a indicar la altura manométrica, la altura de la columna de agua y por ende la presión. Este también es un concepto, igual si ustedes son sanitaristas o trabajan en plomería también, ya lo tienen. Básico. Cuando hablamos de altura de columna de agua, 10 metros de altura, por ejemplo, de tanque, de base de tanque, es 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, o lo que usamos mucho en calefacción, el bar. ¿Sí? El bar es casi igual que 1 kilogramo por centímetro cuadrado, casi 1 kilo de presión, y representa una altura, por ejemplo, de tanque de 10 metros. Entonces, ahí vamos viendo, ya tenemos también idea de presión de agua y unidades de presión. En calefacción usamos mucho la unidad de bar de presión. Y esto, fíjense cómo se complementa con que en una caldera tenemos 2 accesorios que trabajan con la presión, en realidad falta otro, pero es la válvula de seguridad que actúa por sobrepresión, o sea, si tenemos más de 3 kilos, más de 3 bares de presión, eso va a actuar en la caldera. Fíjense cómo la presión impacta en el sistema de calefacción. Lo mismo que tenemos un manómetro, el famoso reloj que tienen las calderas, que nos indica la presión en bar. Y habitualmente un mínimo de medio kilo, recomendado entre 1 kilo y 1,5 kilos, máximo de 2,5 kilos. Entonces, otra vez, este concepto de presión de agua aplicado en algún punto de nuestro sistema de calefacción. Abrimos la primera tanda de preguntas y acá habilitamos micrófono, video, pero por favor traten de usar la aplicación de levantar la mano, así le damos orden a las preguntas. ¿Bien? JL07, te escuchamos. Con respecto a este problema de presión, justo esta semana estuve trabajando en una casa, yo soy plomero, y bueno, había un problema con las calderas. No sé si me escuchan bien, ¿me escuchan bien? Sí. Te escuchamos perfecto. Sí. El problema que tiene el propietario es que dice que se le tiene que andar regulando una valvulita abajo. Ustedes me van a corregir cómo se llama porque no tengo ni idea de caldera, por eso me noté en el curso.
abajo de la caldera hay una valvulita que Llave de hace como carga. una purga, ¿puede ser? Llave de carga. Llave de carga se llama. Que Ok, el propietario es muy probable que la abra, la presión suba y después la cierre. exacto. Ese es el problema que tiene. Él tiene calefacción ¿cómo se llama? Eh, la que Radiadores, va piso radiante, radiadores, eso. dale. Él solo tiene calefacción por radiadores. Dice que el agua sanitaria del caliente le funciona bien, pero tiene que andar abriendo esa valvulita cada 2 o 3 días. ¿Hace ¿Qué puede mucho que llegar a está esta ser? instalación? ¿Qué antigüedad tiene la instalación? No, la instalación debe tener unos, no sé, 5 años más o menos, me dijo. Bueno, ahí, perdón, te respondo yo. Ahí Dale. tenés varias opciones, ¿sí? Tenés varias. Podés tener una pérdida en los radiadores, ¿sí? O en el circuito. Sí, Podés tener la válvula de llenado, puede estar perdiendo, ¿sí? Y nosotros en el curso enseñamos cuando vemos todos estos componentes cómo verificar si una válvula está buena o no. Podés tener el vaso de expansión despresurizado o pinchado, ¿sí? O si es con intercambiador bitérmico, podés tener un intercambiador pinchado internamente, ¿sí? Así que tenés varias opciones. hay Tendrías varias opciones. que ir viendo de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Siempre Claro. partís de la base, bueno, vemos el vaso de expansión, que lo tenés ahí a la mano, te fijás si está presurizado o no, verificás si está pinchado, si yo toco el óvulo del vaso de expansión y sale agua, quiere decir que está pinchado, que lo tengo que reemplazar. Y ahí voy viendo punto por punto, si encuentro pérdidas visibles dentro del circuito, en los radiadores, digamos, también resuelvo las pérdidas. Vas viendo paso a paso. Ok. O sea, puede ser Sumo, varios problemas. sí, Pueden ser sumo a lo que varias. dice Fede, vamos a dar el primer tip, Fede, que Dale. podría ser el siguiente. Vos podés desconectar la caldera de la calefacción y hacer Sí. un bypass en la caldera entre mando y retorno. Ajá. Cuando vos haces eso, lo único que cargas, obviamente te quedás sin calefacción, Sí. pero lo único que cargas con agua, con ese grifo de carga, que es el que hablabas vos, es la caldera. Si haciendo esto la presión no cae, significa que el problema no es la caldera. Claro. ¿Está bien? Que la pérdida Ah, está en el circuito. Exacto. perdón, me repetís por no entendí. Sí, cómo no. Vos lo que haces es desconectás el mando y el retorno de la caldera a la Sí. instalación de la pared, y entre el mando y el retorno, las conexiones de la caldera las unís entre Ajá. ellas. Haces un bypass. Sí. Y si la ¿Viste? presión no vuelve a caer, significa que ya estás descartando que el problema sea la caldera. Ya tenés que pasar a analizar la instalación. Cañería pinchada, temas de Exacto. radiador. Que eso Ahí lo ya vamos a hablar bien cuando veamos bien. mantenimiento, como dice Cari, pero el Exacto. próximo paso es una prueba hidráulica de la instalación. Claro. Entonces, Claro. Arrancá desde lo más sencillo, ¿no? Verificar el vaso de expansión. Después, exacto. si ves que no encontrás nada visible, nada, bueno, como dice Lucas, hacerle la prueba hidráulica, uniendo los dos flexibles de 3/4 que tenés, uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿sí? Unís las entradas de la boca de la caldera, las unís. Entonces, el agua va a quedar en la unión, en el bypass que vos haces. Si no Claro. pierde la caldera, Claro, problema está ahí en el ya tenés que circuito. empezar a analizar la instalación. Descartás que sea la caldera y ya tenés que empezar a analizar la instalación. Claro, Y perfecto. siempre, como te dijo Fede y Karina, lo visible. Ves que no hay ni humedad, ni gotas, ni nada. Claro. Primero empezá con lo Sí, visible. no había nada raro. Y Claro, las pérdidas, Sí, perdón, buscala con los dedos, con una servilleta de papel, no vayas mirando los radiadores porque no sirve de nada. Tenés con una servilleta, lo pasás por la válvula, arriba, Ajá. abajo, en los 4 o 5 lugares donde puede llegar a perder, y si sale agua está perdiendo, porque visualmente no te das cuenta y a veces el agua por la temperatura se evapora. Entonces lo Claro. ideal es siempre con los dedos o con una servilleta. Ahí vas a encontrar la fuga. Está bien. Sí, porque dice que le dura entre 2 o 3 días y ya lo tienen que volver a Claro. presurizar. Debe ser el No, vaso de eso es- expansión. Si hace mucho no le hacen mantenimiento, lo más frecuente es el vaso de expansión. Perfecto. Gracias. no, gracias a vos. Gracias. Nelson nos levantó la mano, así que te escuchamos, Nelson.
No, sí, la pregunta está relacionada con lo que estaba preguntando JL, Ok, y en el ritmo de las respuestas se resolvió la pregunta, o sea, bueno, dentro de la bárbaro. respuesta, lo que sí, ¿cuál sería la presión de prueba de la cañería? ¿Es la presión de trabajo más otra presión un La poco presión de mayor? trabajo. La presión de prueba habitualmente 4 veces la presión estás bien, o sea que nosotros estamos trabajando recomendado entre 1,5 kilos. Si vos le das 6 kilos de presión, estás en 4 veces la presión de trabajo. Esa debería ser una Le buena presión. decís, claro, le Déjame decís, si aclarar, hay algo, salí en ese momento. déjame aclarar que esa es la presión del circuito, no de la caldera. Claro, ¿Sí? No con circuito el de ejemplo que calefacción. estaba diciendo Lucas del bypass. Vos con el bypass que armás la caldera, que le pongas 1,5 kilos, 2, ya está. No Exacto, le puedo poner más porque te va a activar la válvula de 3 bar de presión, ¿no? exacto. Y siempre las pruebas hidráulicas se hacen sobre el sistema de calefacción sin conectar la caldera. Como dice Fede, porque si nosotros le damos a todo el sistema con la caldera conectada también 6 kilos, va a actuar la válvula de seguridad. Entonces, está muy bien el detalle. Sin Claro. conectar la caldera, se prueba el circuito Claro, de piso porque por recto ahí se radial. daba para confusión, ¿viste? La prueba hidráulica no la podés hacer en la caldera a más de 2 bar, porque a los 3 bar tiene un sistema de seguridad que activa el agua, ¿sí? Desprende agua la caldera. Y me Uno es preguntaba, claro, chicos, uno es presurizar toda la instalación, tanto piso como radiadores, que me tocó hace 2 semanas, 3 semanas que estoy haciendo. Eso es presurizar, como bien dijo Lucas. Ahí sí, le pongo el máximo, como digo, hay un acople mal hecho, hay una fusión mal hecha, ahora es el momento de salir. Ahora. Y por el otro es presurizar independiente de la caldera, son dos cosas totalmente aparte. sí, yo la pregunta la estaba haciendo justamente en ese sentido, porque entiendo que la caldera no se le puede dar una presión muy alta, pero además en una prueba de presión, sobre todo probando una cañería nueva, tiene que ser ponderativa de la calidad del trabajo. Que tengo que detectar alguna unión o alguna fusión mal hecha. Imagínate, Nelson, que ahí se te pone a juicio todo el trabajo que hiciste durante todo ese tiempo, y después de que el manómetro no se movió, vos decís, che, llenen, piso, radiador, revoquen, radiadores, así que ahí se va a poner en jaque si fusionaste bien, si alguna acople está mal, si alguna carretilla te pinchó el PEX, así que sí, pero una cosa es la prueba hidráulica de la instalación y otra es de la caldera. Tienen presiones diferentes, Sí. manejan. Sí, a eso iba, o sea, cuáles son las presiones de prueba de cada parte de la instalación. La Quizás instalación las 6. cañerías, sí, sí. Por ejemplo, qué sé yo, en la parte sanitaria, algunas instalaciones sanitarias las estamos probando acá en Mendoza con 16 bar, para alguna garantía de una empresa de seguro, o garantía del fabricante, Sí, sí, y a veces con 8 bar es lo mínimo. Con menos de 8 sí. bar nadie te da, probás con menos de 8 bar, nadie te da una garantía escrita, Eh, digamos, como para reparar. Pero el tema de la- calefacción me parece que es diferente. no, la cañería Giacomini, la que es hidráulica, con anillo, mirá, un anillo flojo, sin prensar, hasta 10 kilos casi que no salta. Entonces, si vos lo probás menos de eso, mucho no te va a servir, porque hemos tenido obras donde los chicos se olvidaron de poner anillo y en la prueba hidráulica no saltó, ¿entendés? Saltó después con el tiempo, empezó a perder una gotita, a veces pasa eso, ¿viste? Por eso es importante hacer la prueba hidráulica a 10, 15 kilos sin problema. Si le pongo 1,5 kilos, no me va a dar resultado la prueba hidráulica del circuito, ¿no? Bueno, tenemos ahí unas cuantas preguntas. Roberto Salazar, te escuchamos. Hola, Roberto. Hola Lucas, ¿cómo andas? ¿Cómo andás? Bueno, como sabemos, yo soy repartidor de la empresa hidráulica y bueno, es la primera clase que estoy y bueno, yo no entiendo mucho, yo escucho mucho los instaladores y vendedores. Con consulta de Paraclima, ¿qué le está diciendo de la pérdida de agua de los radiadores? ¿También puede ser por el no mantenimiento continuo de la caldera y los radiadores? Y eso lo puede producir el vaso de expansión por falta de mantenimiento, sí.
Está bien. También vos me decís que no se nota la pérdida de agua de un radiador cuando pierde. La única manera de notarlo es con una servilleta de papel, pero si no tiene Cuando, mantenimiento, larga un óxido marrón. claro, o sea, tenés dos tipos de pérdida. Una que es totalmente visible, que tenés que poner algo abajo porque cae mucha agua, y una que es como que transpira el radiador y la pérdida queda en el niple y después con el tiempo se evapora, entonces no llega a caer y no la ves, es una microfuga, que en una semana y media, 2, te baja la presión. Después tenés la pérdida que en 3 días te baja la presión, que ya es una pérdida visible. Pero podés tener pérdidas de que te baja la presión, por ejemplo, cada 30 minutos. Bueno, eso es producto del vaso de expansión que está tapado, entonces está trabajando como un circuito abierto. Ahí es, o sea, en el transcurso del curso vamos a ir viendo cuáles son todas las opciones, cómo determinarlas y cómo atacarlas de la manera más sencilla a la más compleja, porque no voy a ir a sacar un intercambiador bitérmico si tengo la duda que está pinchado. Primero lo voy a verificar de la manera sencilla, así que eso es lo bueno, que vas a poder ver el paso a paso de cómo hacerlo de manera correcta. Sí, pues también puede perder el radiador entre uniones de velas. Bueno, yo le digo vela, ¿no? Correcto. Entre de las velas. Pero eso sería visible, lo vas a ver en el acto, te vas a dar cuenta enseguida. Sí, no, bueno, pero como está haciendo la consulta, usted también que es plomero y no entiende mucho. Yo entiendo por los materiales que veo todos los días en el depósito, pero bueno. Claro, tal cual. Quiero No, pero está muy bien tu consulta. Está perfecto. No, y ahora vamos a ver también calidad de agua. Seguimos con calidad de agua, Robert. Muy bien. Gracias. No, está muy buena, una consulta muy frecuente que mucha gente tiene esa duda y bueno, vamos a estar ahí para solucionar todas las dudas. Muchísimas gracias. Tenemos manos Muchas levantadas. gracias. Gracias, Robert. Ahí sigue MS Instalaciones Sanitarias. ¿Qué Sí, tal? los ¿Qué tal? escuchamos, Sí, chicos. mi nombre es Sergio. ¿Qué tal, Karina, Lucas? Así que bueno a todos. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi consulta era, que ya me la sacaron, pero era si cuando hago la prueba hidráulica ya tengo una instalación ya hecha, ya está en uso, todo, y bueno, la pregunta es, cuando se hace la prueba hidráulica, ¿es con los artefactos en el sentido cerrado con llave o llave abierta de los artefactos, ¿no? Bueno, mirá, los radiadores habitualmente los que menos presión se bancan son 16 bars, 16 kilos, o sea que lo puedes hacer. Lo mismo pasa con todo lo que sean circuitos de piso radiante. O sea que si haces la prueba hidráulica, como hablamos, 6 kilos, estás bien. Todo el resto de los sistemas se lo bancan, excepto la caldera, ¿no? Sin conectar la caldera, esto vamos a insistir siempre. Sí, Perdón. siempre hablamos del circuito, nada más, no sin la caldera. Bueno, Puedo hacer una gracias. aclaración ahí, Sí. porque vos tendrías dos formas de hacer la prueba hidráulica. Tendrías la forma de hacer la prueba hidráulica a todo el circuito, con todos los radiadores, válvulas, detentor, todo, o tenés la opción de hacerla con todas las válvulas y detentores cerrados, sin los radiadores, ¿entendés? Para ver si la pérdida está en los troncales, por ejemplo. Entonces, para los que hacen refrigeración, es como estar dividiendo el evaporador del condensador, básicamente. Entonces, cuando lo haces con la válvula del detentor cerrado, tenés que tener en cuenta que no le podrías poner más de 2, 3, 4 kilos de presión, porque si no después todos los O-ring de las válvulas y los detentor terminan perdiendo. ¿Sí? Está bien, Eso entonces en ese caso sería bueno entonces directamente todo, ¿no? Lo que Lo haces pasa todo. que, ¿sabés qué? Claro, sumo a lo que dicen ustedes. Cuando yo hago la prueba, la presurización, la prueba hidráulica de la instalación, muchas veces no tengo colgados los radiadores y tengo los tapones en la pared. Todavía no estoy a la instancia de colgarlos. Entonces lo que pongo ahí a prueba es el tendido de la cañería. ¿Se entiende? No, perdón, Luego, Javi, pero él una decía vez que cuando vos ya tenés la caldera instalada y ya están dando todo el sistema. O sea, una caldera ya que ya se puso en marcha. Claro, ¿no? claro, Yo entendí pero eso. previamente, exacto, pero previamente tuve que probar, porque claro, chicos, toda esa cañería de radiadores como de piso radiante están atrás diciendo, puedo tapar,
puedo llenar, pará, no llenás hasta ver que todos los acoples, que funcione bien, que todo está bien. Una vez que el manómetro no se movió por 48, 72 horas, un poquito se movió porque el aire que está en el agua se acomoda, ahí sí le digo, sí, ¿sabes qué llenás? Sí, ahí sí, en esa instancia... Ahí pruebo, después si quiero, si pasó, porque chicos, no es que yo entro y salgo y ya está, lleva muchas etapas, radiadores y piso. Después vengo a la etapa de colgar el radiador, que es otra, Pero, como te dice Fede, puede estar los tapones, porque yo todavía no está revocado ni todavía está pintado. Para colgar el radiador. Yo voy a colgar el radiador cuando ya está pintado. Imagínate que si no, ¿cómo hacen para pintar en la espalda del radiador? Sí, claro. eso es entendido, sí se entendió. Lo que pasa es que justo viene la conversación del tema de que se le iba la presión, bajaba, y bueno, cuál era para empezar Claro, a... una caldera ya tiene 5 años, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Sí, Claro. se entendió, Por se eso entendió. al tener 5 años, tenés que tener cuidado si lo vas a hacer con los radiadores cerrados, no Sí. supere los 2 kilos, porque vas a romper las válvulas y es innecesario también. Porque vos lo que querés saber es dónde está la pérdida y si hay pérdida. Exactamente. Muchas gracias. Seguimos hablando y se siguen sumando cada vez más Sí, manitos mirá. levantadas. Gracias. No nos vamos más, Gracias, no nos vamos más. Mario Morosini, te escuchamos. O Franco ¿Me escuchan? Rosales. Sí, ¿Me sí, escuchan Mario, ahí? dale. Perfecto. No, hay Fede. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes. Fede, ahí me contestaste la pregunta, ¿viste? Con el tema de prueba hidráulica. Los detectores, cuando están, si uno quiere probar sin radiadores, ¿hasta qué presión aguantan? ¿Aguantan los Te diría 16 que kilos o no? puede ser, pero para mí es quizá un poco innecesario. Porque Innecesario, vos lo claro. que estás Sí. viendo, claro, yo no le pondría 6 kilos. Si Pero por eso ojo, el ejemplo, pará. Si es en obra, cuando la estás poniendo en marcha, es como dice Cari, ¿sí? Tal cual. 6 kilos, 7, 10, dale, si querés, porque no vas a tener detentor, vas a tener todos tapones. Tal cual, Entonces, pero le mi metés. pregunta, Sí. Fede, mi pregunta es, ¿hasta qué presión aguanta la válvula detentora esa? Nada Claro. más. Y no le metas más de 3 kilos porque no necesitas más de eso. Perfecto. Listo. No, yo las cañerías las pruebo, digamos, con tapones. Perfecto, claro, sí, eso está de 10. Cuando el circuito ya está instalado, de tener las válvulas y todo, y cerrar las válvulas, todo, y meterle 2 kilos, esperá Tal un cual. par de horas y te vas a dar cuenta si pierde o no pierde la troncal, digamos. ¿Me entendés? Tal cual. ¿Te puedo hacer otra consulta? Sí, las que quieras. Acá se usa mucho el caño Maxum, que Sí. no tiene barrera de oxígeno. Obra nueva. Sí nomás. ¿Viste? Porque no, digamos, no, los proveedores de mi ciudad y alrededores se trabaja todo con caño Maxum IPS. Claro. No, ¿Lo acá tenés? lo bueno, nosotros tenemos un proveedor para recomendarles, ahí como recién el compañero trabajaba ahí en Hydraulic Supply, que ellos venden la mejor cañería, la que quieras, y con barrera oxígeno a toda la Argentina. Así que en ese Sí, sentido, el tema es que, digamos, cambiar de proveedor. a los comercios no tenerlo acá hay 4 o 5 corralones, somos 65.000 habitantes acá. Hay 4 o Sí. 5 corralones y Claro. ninguno trabaja con eso. Y es Más difícil, tarde voy a ¿viste? comer. Es que, bueno, lo que tiene es que vos por ahí lo que podés hacer es anticiparte a la obra. Vos cuando estás cotizando, no son cañerías que necesitas de un día para el otro, es la verdad. Vos vas a cotizar la obra, bueno, sí, listo, hablás con Hydraulic, le pedís toda la cotización y con tiempo te lo envías. A decir, bueno, en una semana está acá los materiales. Y vos agarraste la obra, agarraste comisión de obra y le estás vendiendo un caño que tiene 50 años de garantía. Eso de desfague nos lo pueden consultar a nosotros si se necesitan ese tipo de materiales. Tal cual. Exacto. Y lo podés hacer Recuerden, tranquilamente, por sumo. más que no lo tengan ahí. Lo podés hacer igual, porque vos te pedís para la obra y siempre pedís unas T más, unos coditos más, viste, por las dudas, algunos manguitos unión.
y ya la tenés ahí, ya te vas estoqueando vos de algunos repuestitos por si te sale alguna urgencia, ya tenés las pinzas, tenés todo para solucionarlo en el acto. ¿Se entendió? Bien, gracias, Fede, muchas gracias. Franco, te escuchamos, Franco Rosales. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, La pregunta es la siguiente. De una máquina nueva instalada, no sé, hace 2 años atrás, ¿cuánto puede llegar a durar el vaso de expansión? 2 años. 2 años. Más o menos la carga de nitrógeno dura 2 años, sí, aproximadamente. Por eso cuando ustedes compren una caldera, antes de instalarla tienen que verificar la carga del vaso de expansión para asegurarse que no estés después poniendo una caldera que esté despresurizada. Ya vas a tener problemas desde el inicio, que suele pasar mucho. Entonces el cliente empieza a rellenar el circuito porque lo ve como una normalidad y ya arrancás con sarro dentro del circuito. Ahora vamos a hablar de agua, van a entender lo que implica rellenar continuamente un circuito de cómo echarle agua de la canilla a tu auto todos los días. Sí. Así de sencillo. Y lo otro es, el vaso, si el vaso se llegara a descargar por algún motivo X, ¿se puede rellenar nuevamente con nitrógeno o solamente se va al cambio? La realidad es que hay que hacerlo con nitrógeno, pero también, bueno, algunos colegas lo hacemos con oxígeno, con el compresor. Bien. Está en cada uno cómo quiere hacerlo. Sí. No, y la otra pregunta, también relacionada al vaso de expansión, es si ponele que el vaso de expansión de la máquina X no se consiguiera, ¿se podría agregar un vaso de expansión a la cañería existente? O sea, a la cañería dentro de la máquina. Hoy actualmente hay vasos universales con acoples para casi cualquier marca, así que solución va a tener seguro. Sí, sí. Fantástico, gracias. No, gracias a vos. Franco. Nos estamos Bien, quedando perdón, sin un tiempo comentario. para las Un preguntas, me comentario parece. así nos ¿No, Franco? perdonamos. Tratemos de hacer preguntas de lo que estamos viendo hoy. Yo sé que hay mucha Sí. ansiedad para Sí. ver caldera, para ver ser y mantenimiento, pero hoy estamos en los fenómenos físicos de las instalaciones. Tratemos, Saben que se viene La Plata. por favor, tratemos de orientarnos hacia ahí. Después vamos a ver caldera, vamos a ver radiadores, vamos a ver piso radiante, pero ubiquémonos, porque si no, nos vamos a las 12 de la noche, básicamente. Vamos, dale, seguimos. El último comentario que voy a hacer, sepan chicos que hoy un mantenimiento de caldera sale 170.000 pesos más IVA. Fíjense si no es negocio. Para los que tienen duda de hacer el curso, digo, ¿no? Bueno, metámosle nomás. Quedaron Gustavo, Pizarro, te escuchamos. Sí, yo quería hacer una pregunta con el tema de en qué consistían los caños con barrera de oxígeno, pero bueno, Exacto, no eso lo corresponde a vamos la a clase ver. de ¿Y hoy. sabes qué, Gustavo? Te vas a quedar de las veces hoy, cómo repite Karina, cómo repite. Te lo voy a repetir a todo el curso, el tipo de caño que vamos a utilizar para radiadores. No les va a quedar dudas en eso. Así Genial, que, genial, bien, gracias. buenísimo. Gracias, Gustavo. Y Facundo, te escuchamos. Hola Fede, Karina y Lucas, ¿cómo andan? Muchas gracias por darme el espacio. Yo vengo desde Neuquén, tuve capacitaciones a través de Garantec, Garantía Técnica de Río Negro, de Ricardo, que es presidente de la Cámara. Un colega, Y bueno, capo, Ricky. sí, me dieron muchas buenas referencias de ustedes, así que acá estoy. Buenísimo. Trabajé con ellos y trabajé en instalaciones patagónicas. Actualmente estoy en Villa La Costura. Bien. En sí, mi consulta es, bueno, sí, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta antes de montar una caldera, ya sea nueva, obviamente? Esa era una de mis preguntas, pero bueno, no sé si vamos al caso, estamos hablando de... Hoy Claro, no Facu, lo vamos a es ver. lo que te comentaba Lucas. Realmente vamos a ver calderas, vamos a estar frente a una caldera, que es lo importante, porque ahora te lo puedo decir, pues estamos hablando de, pero eso lo vamos a ver, chicos, lo vamos a ver en el curso, frente a una caldera, que es lo importante.
Perfecto. ¿Se entiende? Perfecto. Después, bueno, la otra es el cálculo térmico porque hay una diferencia mucha de temperatura en la que es de Neuquén a lo que es Villa Langostura. Así que más que nada era eso. Y después, bueno, con el tema del vaso de expansión también me han pasado dudas en obras. Así que, pero creo que ya me respondieron varias las preguntas y Dale, después las vamos a vamos a ver balance térmico, así que no solo para Buenos Aires, para todo el país, ¿eh? Así que ahí vas a ver que vamos a meternos bien en cada tema. Sí, yo estoy en Gracias, Cordillera, así Facu. que dale, muchas gracias, muy amable. Buenísimo, dale. Gracias, Facundo. No, de nada. Lucas, Luca? ¿seguimos? ¿Continuamos? Sí, vamos. Dale. Primera. Bueno, y nos vamos a meter con la calidad del agua, que esto sí, para los que preguntaban recién por una puesta en marcha, qué hacer, qué tener en cuenta. Bueno, fíjense, seguimos en ciencia y calefacción, todo lo que puede haber que nos perjudique al sistema de climatización por agua dentro del mismo fluido. Entonces nos vamos a centrar en aire, sarro y suciedad. Tres grandes enemigos, entre comillas, de la calefa. Bueno, la parte de aire. Fíjense que cuando hacemos el corte en la tubería, nos vamos a encontrar que el aire siempre está en la superficie, siempre busca la superficie del agua. Nosotros tenemos un circuito relleno con agua. Si hay burbujas de aire, van a buscar la superficie. Esto significa que van a estar ubicados en los puntos más altos de la calefacción. Por eso ustedes van a notar que si hay un radiador por arriba de la caldera, en un punto lejano, un toallero, todos esos lugares que están más arriba en alturas donde va a tener mayor concentración de aire, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el origen del aire? Y la misma agua. Hay aire disuelto en el agua. Cuando nosotros vemos el calentamiento del agua, lo que nos vamos a encontrar en esta imagen, ¿vieron cuando ustedes en una pava, la pava va tomando temperatura y empieza a burbujear? Mucho de ese burbujeo, en realidad, es el aire que está mezclado con el agua que se disocia. Entonces, cuando nosotros cargamos un sistema, recuerden que siempre un sistema de calefacción está vacío de agua, por ende está lleno de aire. Tenemos que dar vuelta a la situación. Tiene que estar lleno de agua, vacío de aire, pero el aire va disuelto en el mismo líquido. ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos en aire? Bueno, tenemos menos temperatura, por ejemplo, esto es muy común para quienes ya hayan trabajado con radiadores. Se van a encontrar que hay un elemento o más de uno que habitualmente son los contrarios a la llave de entrada, que están fríos. Bueno, eso puede ser gracias o a pesar del aire. ¿Qué más nos produce el aire en los sistemas de calefacción? Ruido. Vamos a ver que el aire produce como si fuera una especie de goteo, burbujas que se van moviendo dentro de la cañería. Entonces, eso también nos genera inconvenientes. Y si tenemos mucha presencia de aire y tenemos componentes metálicos, nos puede provocar corrosión. Para los que ya trabajen con caldera, mínimo detalle, lo que es las burbujas, lo que pueden producir en las turbinas. Este fenómeno, que se da por una aceleración de la burbuja de aire en la turbina de la bomba, genera una explosión, y esta es la cavitación. La famosa cavitación de las bombas se da por la aceleración y explosión violenta de las burbujas de aire. Bueno, ¿qué tenemos para combatir las burbujas y las microburbujas? Desaireadores automáticos, separadores de aire. ¿Cuál es la diferencia? Los desaireadores, que son los más comunes que nosotros conocemos, eliminan burbujas de aire. Los separadores de aire eliminan microburbujas, que van, fíjense la medida de las microburbujas, 0,02 milímetros a 0,1 milímetros. Esos son microburbujas que los desaireadores comunes no tienen la facultad de poder expulsarlas. Acá vemos la forma más común, que seguramente ya lo hicieron, que es purgar
un radiador que se hace, en este caso, con una llave plástica, lo podemos hacer con un destornillador. Vamos a sacar el aire hasta que empiece a salir agua y después cerramos nuevamente ese purgador manual, en este caso. ¿Dónde colocar los desairadores automáticos? Bueno, en la imagen lo que tenemos es un famoso sifón invertido. Entonces lo que vemos ahí es que la cañería sube un marco de una puerta y baja. Les comentaba antes, el aire va a buscar siempre la superficie, el punto más alto. Entonces, en este sifón invertido, la acumulación de aire se da en esos lugares donde tenemos mayor altura. Por eso lo que vemos es que se recomienda colocar un desaireador en el mando y otro en el retorno. Porque la acumulación de aire se da en ambos, en el mando y en el retorno. Recuerden siempre que la burbuja de aire ocupa el lugar que debería ocupar el agua. Por ende, eso atenta contra el sistema de calefacción. ¿Qué pasa con la suciedad en los sistemas de calefacción? Al revés de lo que es el aire, la suciedad decanta hacia el fondo. Entonces, cuando hacemos el corte de la tubería, el agua queda en la parte superior y la suciedad en la parte inferior. Entonces, todo lo que sea partículas de suciedad, ya sean de tierra, polvo, arena o inclusive partículas metálicas, van a tender a ir a los puntos más bajos de la instalación de calefacción. En un radiador, en el fondo. Y esto nos restringe el caudal de circulación y también hace que tengamos menor temperatura en el radiador. Atenta contra la óptima calefacción. Fíjense lo que pasa en las bombas. Muy común también. Las turbinas se llenan de suciedad, pierden hidrodinamia. Entonces también empieza a dificultarse la impulsión, el movimiento de agua que genera la bomba. Y ni hablar de los intercambiadores. Cuando veamos bien el tema de intercambiadores, van a ver que eso atenta contra la transferencia de calor. La suciedad, el sarro, que es lo que sigue, son aislantes térmicos. Se generan capas de aislación térmica y eso atenta contra la transferencia de calor. Domingo, cuando tenemos una instalación con mucha suciedad, en las llaves, en los detentores, en las llaves y detentores de los radiadores y de los colectores de piso radiante, nos pueden generar que no tengamos un buen cierre. O sea que el mecanismo puede quedar abierto o puede quedar cerrado, y nunca funcionar como corresponde. Fíjense lo que vemos acá de la marca Calefi. Esto es un desfangador. Cumple la función de un filtro, pero no se tapa como un filtro. ¿Por qué? Porque toda la suciedad decanta hacia la parte baja del desfangador y se va acumulando. Así es como trabajamos con la limpieza de los circuitos. Ese accesorio es muy útil y crítico con caldera de condensación y se puede usar con cualquier caldera. Inclusive tiene un imán que si hay partículas metálicas las atrae. Las dos grandes ventajas del desfangador es que no se tapa como un filtro y que al momento de hacer mantenimiento es muy simple. Porque toda la suciedad está decantada, entonces ahí está quitando los imanes, cae todas las partículas metálicas, y del grifo inferior que tiene en su parte baja, lo que vamos a hacer es vaciar, y ahí ya estamos sacando la suciedad del sistema. Listo, ya se hizo mantenimiento y limpieza del desfangador. Entonces, no se tapa con un filtro y el mantenimiento es muy simple. Otra herramienta que podemos utilizar, las bombas de limpieza. ¿Sí? En este caso, esta bomba se llama Superflush 40. Sirve para limpieza de instalaciones y para limpieza de equipos. Tenemos diferentes productos que se pueden agregar. Entonces, lo que vamos a hacer es, hay algunos productos que son para limpieza, hay algunos que son para desincrustación, para sistema de radiadores, para sistema de piso radiante, y si también lo queremos usar para los intercambiadores de calefacción y de sanitario de la caldera, también lo podemos hacer. Esta es otra forma de limpiar los circuitos, porque muchas veces nos preguntan, llego a un sistema de calefacción que no funciona, tengo que hacer una limpieza, ¿qué puedo hacer? Bueno, acá hay una herramienta. Es una herramienta cara, pero al mismo tiempo es muy versátil, es autónoma, la ponemos a trabajar y podemos trabajar en otra cosa, y el poder de limpieza que tiene nos permite trabajar sobre el sistema de calefacción y sobre la caldera.
¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, hacer una limpieza circuito por circuito de un piso radiante. Habitualmente los pisos radiantes, los colectores tienen una llave que es para vaciar o llenar. Desde ahí nos conectamos con agua de buena calidad. En una inyectamos y en la otra extraemos. Y vamos abriendo circuito por circuito, de a un circuito, en donde inyectamos agua a presión y del otro lado va a salir aire, suciedad, hasta que salga agua limpia. Ahí cambiamos de circuito. Entonces fíjense cómo vamos trabajando y teniendo acciones de lo más simple, que es la limpieza con agua, hasta algo más complejo y completo, que puede ser una bomba de recirculación. Bien, lo último que vamos a ver en la calidad de agua es el sarro. ¿Qué es el sarro? Bueno, el sarro es carbonatos de calcio y magnesio que están presentes en el agua. Cuando le damos temperatura, los carbonatos se separan, se disocian del agua, se decantan, y es ahí donde se depositan en nuestra instalación. A mayor temperatura, más se acelera este proceso. ¿Cuándo el agua es dura o no? Bueno, para nosotros, ya arriba de 120 miligramos por litro de carbonatos de calcio y magnesio, significa que hay que tratar el agua. ¿Cómo sé cuánto tengo de dureza en el agua? Bueno, hay diferentes métodos. El más simple, que es el reactivo que cambia de color, y de acuerdo al color, el que se usa en las piscinas, de acuerdo al color que tenemos, nos va a decir el grado de dureza que tenemos, hasta instrumentos que tienen una pantalla y directamente nos dan un dato en una pantalla digitalmente. Pero este es el dato que nosotros tenemos que hacer. También lo ideal es que si ustedes están en una zona de agua muy dura, puedan hacer un análisis, mandar al laboratorio y ver la dureza de agua. Eso es el método, digamos, por excelencia. Arriba de este valor ya tendríamos que tratar el agua. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el corte, en este caso la cañería, vamos a ver cómo la dureza decanta. Cuando decimos decanta, se impregna, sobre todo en partes metálicas, en cualquier dirección. No va ni arriba ni abajo, va en en 360 grados. Por supuesto que estamos viendo algo que es extremo, pero fíjense cómo a medida que se va decantando el sarro, empieza a generar los diferentes inconvenientes. Disminución del caudal, por un lado, y el sarro siempre es aislante térmico. Entonces va a dificultar la transferencia de calor en donde está depositado. Si va en el radiador, habitualmente va en la parte más superior porque es donde ingresa el agua con temperatura, y eso hace que se disminuya el caudal que tenemos. Entonces ahí tenemos menos calefacción. Lo mismo en los intercambiadores. Se va generando una película que hace que tengamos problemas después con la transferencia de calor. La caldera tiene que consumir más energía para obtener el mismo resultado porque la capa de sarro es aislante térmica. Ahí vemos un intercambiador sanitario. Fíjense cómo se va impregnando en las paredes del intercambiador la dureza, el sarro, que es la dureza del agua. Ahora bien, este dato es interesante, también nos lo da la firma Calefi. Fíjense, el espesor, 1 milímetro, 3, 7, 10 o 15 milímetros, el espesor del sarro, de la incrustación, en los intercambiadores de calor, y fíjense cómo va aumentando el consumo de energía. Con 1 milímetro ya tenemos un 10% más de consumo de energía. 3 milímetros casi 20%. 7 milímetros está entre 30 y 40. 10 milímetros, o sea, ya 1 centímetro de sarro, tenemos más del 50% de energía de consumo. Y ni hablar de 1,5 centímetros, que son 15 milímetros, más del 60%. ¿Por qué? Vamos a insistir mucho. El sarro es aislante térmico. Es como colocar algo que dificulta la transferencia de calor. Entonces, a mayor acumulación, espesor de sarro, más es el consumo energético. ¿Qué podemos hacer para combatir el sarro? Bueno, varias cosas. Desde un dosificador de polifosfatos a un ablandador de agua. El más efectivo es el ablandador. Trabaja con una resina de intercambio catiónico y sale entre fina. Y mediante, acá tenemos la resina, ¿no? Donde se produce un intercambio catiónico con los carbonatos de calcio y magnesio, que son los que forman el sarro. Y trabaja también con una sal entrefina. ¿Cómo es el trabajo que hace un ablandador de agua?
viene el agua con carbonato de calcio y magnesio, la resina atrapa los carbonatos de calcio y magnesio y los reemplaza con un poquito de sodio. Por eso es que el agua sale levemente salada, pero muy sutil desde la salida de un ablandador de agua. Cuando lo vemos por dentro, vamos a ver que tiene dos cámaras, una donde está la resina y otra donde está la sal. La resina es la que va conteniendo, va reteniendo la dureza del agua y con el tiempo, eso el equipo lo sabe por caudal de agua, se genera una salmuera con la sal entrefina que hace una regeneración. Habrán escuchado seguramente la palabra regeneración en los ablandadores de agua. Lo que hace esta salmuera es limpiar, quitar todo el sarro retenido por la resina y la resina vuelve a estar regenerada, entre comillas, y vuelve a empezar el ciclo de caudal para la retención de sarro. Siempre lo que les recomendamos es colocar un ablandador con una válvula de seguridad y un filtro a la entrada. Y después tratar, y de esa forma tratamos toda el agua de la instalación. Ahora, otra forma muy común de poder tratar el agua es un dosificador de polifosfatos. ¿Qué son los polifosfatos? Son unas sales que están presentes en todos lados. Muchas veces nos preguntan, ¿esas sales son potables? Sí, por supuesto. Y acá vamos a ver cómo trabaja el polifosfato. Fíjense que lo que va apareciendo son los carbonatos de calcio y magnesio, que se empiezan a decantar, se empiezan a adherir, se forma el sarro, y empiezan a formar una capa en todo lo que es el caudal de agua que circula. Acá vienen las sales de polifosfatos, que atrapan, encapsulan a los carbonatos de calcio y magnesio, a la dureza, y se los llevan. Esta es la diferencia con el ablandador. Las sales de polifosfato encapsulan y no dejan que el sarro decante. El ablandador quita directamente al sarro del agua. Acá hablamos de si son o no potables. Sí, fíjense que el agua tratada con sales de polifosfato tiene 5 miligramos por litro de polifosfato. La gaseosa está arriba de 500, la leche tiene más de 2000, la yema de huevo tiene arriba de 13.000, un chocolate tiene arriba de 16.000 miligramos por litro. ¿Qué significa esto? Los polifosfatos están presentes en los alimentos sin que siquiera lo sepamos, y fíjense el nivel que sale el agua tratada, es muy bajo. Y acá lo que vemos es cómo trabaja. Los polifosfatos van en este dosificador, el agua ingresa, toma parte de estos polifosfatos y después regresa al consumo. Habitualmente estos dosificadores se utilizan para protección de equipos puntuales. El ablandador trata el agua de toda la casa. Los polifosfatos habitualmente se usan para los equipos. Entonces lo colocamos, lo instalamos justo a la entrada del agua de la caldera. De esa forma protegemos a la caldera. Ahí vemos cómo va directamente el ingreso de agua. Y ahí cómo queda instalado. Entonces, de esa forma protegemos, en este caso, a la caldera. Bien, y para cerrar esta parte, fíjense, esto es una termografía, es un radiador que está trabajando como corresponde, más allá que vemos acá una sombra que es un termómetro. Lo que estamos viendo es que a diferentes puntos de altura, el radiador tiene la misma temperatura. Fíjense lo que sucede con un radiador que tiene aire, suciedad o sarro, o todo junto. Se empieza a dificultar la transferencia de calor, la circulación del agua con temperatura, y el radiador va a calentar solamente las primeras secciones. Por ende, no va a calefaccionar bien donde esté. Lo mismo en el piso. Acá estamos viendo una termografía de un piso radiante, en donde vemos un funcionamiento óptimo. Todo el circuito con temperatura, trabajando. Ahora, si tenemos aire, sarro, suciedad en un circuito de piso radiante, fíjense lo que se genera. Como una isla de frío, no calienta en determinada parte, que es donde está con problemas. Bueno, abrimos la última tanda de preguntas, micrófonos y cámaras activadas. Los escuchamos, los leemos, los vemos. Nelson, si querés compartir, te escuchamos. Sí, la pregunta es, cuando hablan de aire en la cañería, el agua tiene hidrógeno y oxígeno.
estamos hablando de moléculas de oxígeno, ¿a qué le llamamos aire, precisamente? Porque ¿cuál es la molécula que hace daño? El aire, entiendo yo, el oxígeno. ¿Está bien? Porque, quiero hacer esta pregunta porque ¿qué pasa si el agua tiene una alta demanda biológica de oxígeno? ¿Eso es bueno para un sistema de calefacción que el agua tenga algún componente que haga una demanda biológica de oxígeno un poco más alta? ¿De calefacción cuándo? ¿Por radiadores? Estamos hablando Por radiadores. radiadores. Sí, por radiadores. ¿Cuándo te va a demandar que necesites más oxígeno? Ningún sistema. Claro, Estamos hablando porque de si yo- calefacción domiciliaria por agua. Acá tenemos que tratar el agua, ¿cierto? Porque con el agua calefaccionamos. En ningún sistema que yo conozca, una de las demandas sea la cantidad de agua, de aire dentro La del demanda agua. de Al revés. oxígeno va a estar dentro de la caldera en la cámara de combustión. Claro. Ahí va a estar la demanda de oxígeno. Sí, yo me refiero al tema del agua porque lo he escuchado en la gente que hace calefacción, sobre todo con el tema de los caños, que normalmente la mayoría de los caños tienen una permeabilidad al oxígeno, y ese oxígeno que cruza Claro, la Nelson. cañería, sí, Para radiadores se utiliza caño con barrera, se utiliza PEX, caño con barrera de oxígeno. Si fusiono caño con barrera de aluminio, hay unas marcas que tienen barrera de aluminio que son PEX. ¿Por qué? Por el tema del aluminio, eso lo vamos a ver en radiadores. El oxígeno, como en el aire acondicionado, el aire tengo que tratarlo, acá nosotros tenemos que tratar el agua, porque nuestro calo portador es el agua, entonces tengo que tomar las buenas condiciones del agua, cómo está el agua. Y el oxígeno es un inconveniente para nuestro caso en el circuito cerrado. por eso, a eso voy con la pregunta, porque, o sea, usted me está diciendo, bueno, yo voy a tratar el agua con un ablandador o le voy a poner un polifosfato, perfecto, yo ahí voy a controlar determinadas variables, pero la variable, o sea, la producción de oxígeno, que es la pregunta que quiero hacer, porque he escuchado tantas veces, y dice, che, si vos le metés agua, lo voy a decir bien claro, porque ese fue el ejemplo que di, si metés agua podrida en un sistema de calefacción, no va a tener el problema, porque no tenés oxígeno, porque tenés mucha demanda biológica de oxígeno. Bueno, a mí siempre me pareció una cosa rara, pero es un poco también lo que hacen los circuitos de los autos cuando uno mete algún tipo de aditivo, hace eso justamente. Entonces yo lo que estoy preguntando Agua si en la destilada, calefacción, agua bueno, el agua desmineralizada. destilada no tiene oxígeno, está destilada, no hay oxígeno. Mineralizada, Claro, exacto. claro, no hay oxígeno. Sí, Entonces, pero ¿qué tal? agua Yo podrida en meto- eso no escuché todavía, ¿eh? Los de No, agua no, podrida sí. nunca había Bueno, escuchado. yo se lo No, digo así fue un porque yo sí lo he ejemplo. escuchado y me ha llamado la atención, es más, me he reído cuando lo he escuchado. O sea, Nah, sí, una pavada. Sí, porque también me lo están digo, diciendo sí, por sí. un lado, la conversación vino, te lo digo exactamente, la gente, una marca muy conocida de caños, en una charla acá en Mendoza, el tipo dijo, no, si vos le metés estábamos hablando de la permeabilidad del oxígeno de los materiales. Y el tipo decía que el caño que él vendía no tenía permeabilidad al oxígeno, cosa que yo no le creía. Pero él me dice, si metés agua podrida, y dice, sería lo mejor. Entonces, pará, si vos me estás diciendo que metes agua podrida porque tenés demanda de oxígeno. Entonces, no, es como me decís una cosa y me contradecís con otra. Entonces la pregunta iba por ese lado, es decir, ¿qué opinan ustedes? Porque para mí fue muy cabellado eso que dijeron en la reunión esa del caño. Estaban hablando del caño, no de la calefacción. Yo lo tomo que por ahí lo que puedo... Sí, no vamos a Dale, entrar en vos, debate Luca, con las dale. marcas, digamos. Lo que nosotros vamos a plantear es, ¿la permeabilidad de oxígeno existe? Sí. Hay normativa europea que la explica, no lo decimos nosotros. Y el otro punto es muy simple. Entren a las garantías de todos los radiadores de aluminio y les van a decir claramente, caño con barrera de oxígeno. Los fabricantes, los importadores, en sus garantías, están pidiendo caño con barrera de oxígeno. Exacto. Si no, No, después lo otro es un utilizan debate. el caño con barrera y directamente pierden la garantía. Nosotros no lo decimos, lo afirmamos y las marcas también. Así que no hay discusión en eso, no nos vamos a poner a discutir algo. Vamos a Tanto perder fusión, tiempo. buenísimo, gracias. José de Silvo, José Di Salvo, te escuchamos. Sí, José Di Salvo, muchísimas gracias. Sí. Señorita.
Mire, yo soy... Y hago mantenimiento en lo que es el Servicio Penitenciario de Mendoza en Almafuerte. El tema es las calderas ahí son marca Caldaya, las cuales tengo que poner en marcha después de un año de funcionamiento. Debería ser en primer lugar, porque son dos o tres preguntas más. ¿Qué recomendaciones para ponerlas en marcha? ¿Qué pruebas tengo que hacer? Vamos a repetirlo. Miren ahora qué es el tema de puesta en marcha, el tema de calderas. El curso va a tratar todos los temas. Entonces, si no, vamos a estar hasta las 12 de la noche y nosotros tenemos un temario para seguir. Puesta en marcha, vamos a ver puesta en marcha, funcionamiento en el tema de calderas. Ahora recién es la primera clase. Imagínense todo lo que tenemos que ver. Claro, sería como muy avanzada quizá la pregunta. Ah, buenísimo. ¿Puedo hacer otra compañeros que no entiendan? Sí. ¿Puedo hacer otra pregunta? Si querés consultar algo referido a lo que vimos ahora. Esta más relativa al tema. Bien. Puede ser que ahí había una máquina que decía que realiza la limpieza de la caldera, ¿puede ser? Una máquina autónoma. Una bomba. Bien. Una bomba, sí. Esa también se utiliza para limpiar los circuitos de agua, digamos, los intercambiadores. Sí, también la puedes usar, la Superflush 40 se llama. Se utiliza tanto como para dentro de la caldera como para dentro del circuito de intercambiador de calor. Puedes usar las dos cosas, sí, correcto. Hola. Bueno, muchísimas gracias. Está Disculpe. buenísima, la máquina esa es una maravilla. Gracias, José. Esperamos más adelante tus preguntas. Bueno, disculpe. Gracias, querido. Soy nuevo con esto. Walter. Gracias, José. Walter Cortés. Sí, Cari, era por el desfangador. ¿En qué parte se instala? En el retorno. Abajo de la caldera en el retorno. Abajo de la caldera en el retorno. Listo. Después lo busco para ver cómo es, porque está interesante. Nunca puse uno. Está buenísimo, sí. Gracias. Es fácil la instalación. Sí, ahí después lo busco por YouTube, por alguna de esas. Gracias. Gracias. Martín Lutero. Siguiente, si no está. Hola. Facundo Varas. Martín, Martín, dale, te escuchamos, buenísimo. Una consulta, con el tema del pasivador que se le pone a la instalación de la calefacción. ¿Es recomendable en ese sentido? Si por el tema del agua. Sí, lo recomendable es tener un circuito hermético con un desfangador, anda muy bien. Si vos no tenés reposición de agua, no necesitas pasivar nada porque ya tenés agua pasiva, ¿entendés? No. Eso es porque cuando por ahí quizá tenés mucho problema y tenés que limpiar un circuito y ya le agregás agua destilada y si querés podés poner un poquito de pasivador como para que el agua nueva que pueda entrar al circuito, pero es mantener siempre un circuito hermético. El secreto es no estar inyectando agua nueva de la red, ¿sí? O sea, después los pasivadores y eso sirven, sí, obvio que sí. El tema es que la destilación, el agua destilada para mucha gente, el cliente es muy caro en ese sentido, por eso yo le trato de ponerle pasivador de acuerdo al sistema de calefacción, para que ayude, digamos, a evitar, digamos, las corrupciones que estaba diciendo Lucas. Sí, eso y un desfangador. Eso sería la combinación justa. Ok, listo. Perfecto, entonces. Buenísimo. Gracias. Gracias, Martín. Franco Rosales, bajo la mano. Mauricio Antonio. Ahí levantó Franco de vuelta, a ver. No, ¿ahí? Sí. ¿Me escucha? Sí. Una consulta. Si se ponen radiadores bimetálicos, ¿eso no favorece a la oxidación de la parte interna de la máquina? Son de aluminio. Tengo que utilizar caño, claro, y caño con barrera de oxígeno.
por más Sí. que sean bimetálicos. Ahora la pregunta es, Karina, si nosotros ponemos la cañería de acuerdo con la barrera de oxígeno y demás, la pregunta es la siguiente. El bimetálico del radiador, que es tenés un compuesto de aluminio y uno metal, ¿eso no favorece a la generación de óxido? No. Lo que va, muchos dicen, porque cuando vinieron los bimetálicos dijeron, entonces no va caño con barrera. No, va caño con barrera. Y no favorece. Es caño con barrera. Las marcas por un tema de educación, esos bimetálicos. Ahora es caño con barrera, no hay discusión en este caso. La agencia de los fabricantes, no solo nosotros, cortado, los fabricantes de la marca, manual. Bueno, les agradezco, pero en este sector de la ciudad sé que no tengo una señal. Gracias, Franco. Mauricio, Se Antonio. escucha cortado, Cari, tenés mala conexión de internet, me parece. Mauricio, Antonio. Sí. Hola, buenas noches. La consulta era, son dos consultas, con el tema de para el agua tratada del descalcificador. Vienen unos electrónicos, son de marca alemana. ¿Son igual de buenos o todavía no se sabe bien? Si es alemán, estoy seguro que es bueno, porque la verdad que son buenos los alemanes. Sí. Pero por ahí Lucas tiene más experiencia en ese tema. Perdón, me perdí cómo son el equipamiento que estás nombrando? ¿Cómo es físicamente? Y tenés uno que se engancha directamente sobre la cañería y otro que abraza la cañería es como un cable que tiene, que abraza la cañería y depende del caudal de que esté trabajando la caldera o la casa, depende de donde lo quieras poner, trabaja con rompiendo las moléculas de calcio y limpia la misma cañería y todo el equipo. La verdad no los conozco, sinceramente. Yo tampoco, Yo tampoco. Sí conocía algunos equipamientos que son dinámicos en cuanto que van enchufados y van, por ejemplo, hacen como si fuera una especie de ánodo de magnesio, pero dinámico. El ánodo de magnesio es estático y el que yo conocía es que lo conectás en el termotanque y es como un ánodo de magnesio dinámico que es un equipo que va alimentado eléctricamente. No sé si estamos hablando de lo mismo, me parece que no. Pero el que comentás no sabría decirte, sinceramente. Claro, hay uno que es eléctrico que trabaja por pulsaciones y el otro no, el otro tienes como unas Mauricio, chapitas. si estás en el curso y la clase que viene querés compartirnos, dale, así todos lo conocemos. Perfecto. Porque yo también, pero no sé si es el que vos me estás diciendo. Si querés. Saco unas capturas de pantalla y se las paso. Dale, buenísimo. Sí, lo vemos mejor. Lo vemos. Dale. Está bueno. Gracias, La Mauricio. última consulta, ¿viene para tamaño más grande para los desfangadores? El desfangador, habitualmente tenés hasta 1 o 2 pulgadas. Los que tenés para calderas son de 3/4 y los que tenés para instalaciones llegan hasta 1 o 2 pulgadas. Gracias, Perfecto. Lucas. Gustavo Muchas gracias. Pizarro. Gracias, Mauricio. Gustavo Pizarro. Sí, yo le quería preguntar a Lucas con respecto a los ablandadores. Con el tema del filtro inicial que hay que poner, ¿tiene que ser esos filtros grandes que se cambian de cartucho o pueden ser esos filtros pequeños con trampa? Mirá, lo ideal sería, podés poner cualquiera, lo ideal sería, hay algunos que vienen mallados, que tienen como un filtro mallado de metálico, ¿sí? Sí, O vos eso, por ahí, eso. claro, Esos si no vos que estás son hablando de... pequeños y los pones en serie en la instalación, en la entrada. Exacto, porque la idea ¿cuál es? Evitar que entre cualquier partícula dentro de la resina, dentro del mismo del ablandador. Esos son un poco más eficaces que los famosos Y. ¿Se acuerdan? No sé si los ubican, son unos que tienen forma de Y que va también con una mallada. Los que son verticales, con malla cilíndrica metálica, esos tienen menos pérdida de carga y tienen un buen funcionamiento. Genial, genial. Bueno, Gracias, era Lucas. eso. Gracias. Por favor. Gracias, Gustavo. Instalación, reparación.
Él tiene la mano levantada. Se cortó. ¿Alegaflo puede ser? Dale. ¿Qué Sí. tal? Rómulo. No, quería Dale. consultar, a ellos siempre tengo un problema con una caldera, a ver si es sarro de incrustación, la ponía en marcha y el flujostato se derretía, les cambié todo el sistema de agua, saqué los radiadores, lo volví a poner, y si puede ser que son sarro o incrustaciones o metal, pero si se derrite el flujostato, puede ser que sea porque quedan incrustaciones en una cañería, no es un sistema que hice yo desde cero. Me encuentro que... No. Sí. No, mirá, perdón, ahí lo que te debe Sí. estar pasando es lo siguiente. En esas condiciones o te está entrando agua caliente a la entrada sanitaria de la caldera, porque el circuito de calefacción vos no lo vas a estar mezclando con sanitario, ¿sí? O tenés puenteada la caldera, el presostato de agua y la caldera está trabajando con muy poca agua en sanitario y se te pasa de temperatura el imán del flujostato y se derrite. Pero no estaría relacionado con el agua de la calefacción. Con mugre no. No. Ajá, bien. No, porque No, pues, si vos tengo tuvieras la cantidad... tengo que hacer el cambio de la caldera, entonces digo, si tengo problemas de esto en la cañería, poniendo otra caldera voy a tener el mismo problema. Bueno, si saco la caldera, no estaríamos teniendo ese problema. Excepto que tengas un termotanque y estés precalentando el agua de ingreso de la red a la caldera. Se me ocurre, no sé. Ahí si pones otra caldera va a tener el mismo problema. Si no, ya un tema interno de la caldera que está manipulada. Mal manipulada, ¿no? Gracias, Fede. Bueno, gracias. Si no Gracias. no les ocupo más tiempo. Gracias, querido. Gracias a ustedes. Roberto Salazar. ¿Qué tal? Buenas noches. Una consulta. Por el agua refrigerante para la caldera. Porque están hablando que es muy costosa, pero en sí ya todo el material usado, tanto como piso, caldera y radiadores, es alto el costo. ¿Por qué no se ofrece al cliente o no se puede poner agua destilado o refrigerante como si fuese el auto? Bueno, eso depende de la instalación, Roberto, porque si estás en una zona de agua, por ejemplo, en la Patagonia, existen refrigerantes, pero que están diseñados y pensados para circuito de calefacción que se pueden llegar a colocar, ¿sí? Pero eso solamente si hay riesgo de congelación. La verdad que, no sé, nosotros estamos en Buenos Aires, acá no se utiliza anticongelante, pero en zonas, no sé, pienso en Ushuaia, Río Grande, Río Gallego, Calafate, toda la parte cordillerana, donde hay riesgo de congelamiento del agua, ahí sí se utiliza anticongelante. No solamente por eso, sino por el sentido que el agua refrigerante eleva más rápido la temperatura a menos tiempo también. Sí, lo que tenés con los anticongelantes que tienen la contra que dificultan la transferencia de calor. O sea, el agua no es tan buena llevando calor cuando está sola que cuando tiene anticongelante. Entonces siempre hay que ir regulándolo. De hecho, las marcas te dicen no más de 50% de anticongelante en los sistemas. Tenés que mantener el equilibrio, ¿no? También la concentración de un anticongelante depende de la temperatura mínima que se pueda enfrentar. Bueno, otra consulta. Gracias. Quiero Muchas gracias. son como unos filtros que se tiran en un tanque que absorben el sarro y los minerales que duran más o menos un año. ¿Sirven para la calefacción eso o no? Son polifosfatos también esos. Son polifosfatos. A veces se utilizan, se colocan polifosfatos en tanques de agua. Tenés diferentes, lo que mostramos hoy era como para trabajar con la caldera, pero tenés en diferentes tamaños que podés tratar toda el agua de la casa con polifosfato también. Sí, no. Yo consulta porque normalmente hay también tanques que se usan para las calderas, pero por ese mismo motivo hacía esa consulta. Si se pueden usar esos mismos filtros. Nada más. Claro, sí, el principio es el mismo. El que vos comentás que se coloca, por ejemplo, en los tanques y el que usamos en las calderas es el mismo. Lo que cambia a veces es la dimensión del equipo nada más, pero el principio es el mismo.
Gracias. Por favor. Bueno, muchas gracias, chicos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, no Bueno, sé si nos queda alguna pregunta pendiente. ¿Cuántos aplausos? hicimos 9:30 y siempre vieron, lamentablemente, disculpen, se nos va un poco de hora, pero bueno, lo importante es que no queden dudas. Perfecto. Hola, Bueno, una cortita, rápido. El polímero cuando se usa para sellar las cañerías, ¿causa algún efecto contrario? Si está en la dosis que corresponde, no hay problema. Nosotros tenemos, por ejemplo, hay productos de la línea gel que son para micro pérdidas, micro fisuras en sistema de radiadores, por ejemplo, ¿no? Pero eso lleva una dosis. Si vos sobredosificás ese tipo de productos, podés tener algún inconveniente en los intercambiadores. Se termina decantando esos productos y se termina adhiriendo en los intercambiadores. Por eso es muy importante la dosis cuando usamos productos químicos dentro del sistema de calefacción. Gracias, Lucas. Por favor. gracias. ¿Hay Facundo Vara? Sí, Facundo, te escuchamos. Facundo. ¿Se fue Facundo? Bueno, no sé qué más queda. Si no, Bueno, no sé si hay más preguntas. Nos despedimos, Vamos al cierre, muchachos. Lucas. Una sola pregunta. Sí, te escuchamos. Inés. De donde dice ciencia de la calefacción. No, es un chiste que hago siempre. Es un chiste que hago siempre. ¿Qué es lo que no entendiste? Arrancamos de cero. Te yo quedaste creo en el título inicial. Che, bueno, chicos, muchas gracias. Muchas Espero gracias. que hayan podido sacar las dudas, lo que tenían dudas. Igual nos Hicimos vemos, curso. exacto, nos vemos, chicos, el jueves. Recuerden que estamos en el grupo de WhatsApp para cualquier consulta. Esta clase la vamos a subir, todo el contenido que vimos la vamos a subir al Drive, así que estamos conectados. Nos vemos y los esperamos. Están Muchas todavía gracias. con la posibilidad de poder sumarse al curso. Así que esperamos un mensajito. Gracias a todos. Gracias. Los esperamos. Buenas noches. Le dejamos en pantalla para que los últimos que tengan dudas en anotarse. Nos vemos el jueves. Esperamos que a todos y todas. Adiós. En el Drive, para los que ya